Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este estudio sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estaremos analizando distintos pasajes bíblicos, distintos periodos de la Escritura, utilizando la palabra de Dios como nuestro principal libro de texto. En esta ocasión estaremos enfocando nuestra atención en un segmento de la Escritura que es conocida o ha sido llamada como la literatura sapiensal. ¿Qué es la literatura sapiensal? Este es un cuerpo de libros o una cantidad de literatura que es compuesta por aproximadamente 5 de estos volúmenes dentro de las Sagradas Escrituras. Los 5 libros son el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y también Cantar de los Cantares. Estos 5 libros contienen una de las riquezas más grandes en cuanto a este tópico de la vida, la muerte y la resurrección. Son principalmente 3 los autores de esta literatura. Uno de ellos es Moisés, el otro es David, el rey David, y el tercero es el rey Salomón. También hay algunas pequeñas porciones que fueron escritas por otros individuos, como por ejemplo el sacerdote Asaf y algunos otros más. Pero estos 3 son los principales contribuyentes a esa literatura. Cuando analizamos estos 5 libros, vamos a encontrar que de los 5 volúmenes, el único que fue escrito por Moisés fue el libro de Job. Hay algunos salmos, pocos salmos que también se le atribuyen a la autoría de Moisés. Pero en su gran mayoría son David y Salomón junto con sus otros libros. Ahora bien, ¿por qué es importante esta literatura? ¿Por qué es necesario tomar un tiempo dentro de este estudio para tratar de analizarla y entonces poder y saber utilizarla? Amigo, hermano que me está escuchando allá desde la comodidad de su hogar o donde usted se encuentra en este momento escuchándome, este cuerpo de libros dentro de la Escritura, como les mencioné inicialmente, contiene una de las más ricas minas, si lo queremos llamar de esa manera, en cuanto a este tópico de la vida, la muerte y la resurrección. En realidad vamos a notar que son estos libros y estos autores los que más se espacian en cuanto a esta literatura se refiere. No obstante, usted va a encontrar que desafortunadamente hay algunos pensadores cristianos, algunos líderes cristianos que han tomado esta literatura, la han leído y han llegado a la conclusión que no es útil, no es apropiada, es más, ni siquiera debe de ser considerada para estudiar y analizar este tipo de estudio. Me pregunto yo, y le pregunto también a usted en este momento, ¿será que esta literatura solamente es buena para asuntos de motivación espiritual o asuntos acerca de tratar de ayudar a la persona a confiar más en Dios? ¿O será que esta literatura también nos puede brindar grandes conceptos y evidencia suficiente para poder entonces apoyar este concepto de la vida, la muerte y la resurrección? Para poder entonces entender y contestar esta pregunta, necesitamos entonces comenzar por analizar un asunto. Esto es, los autores de esta literatura.
Moisés, David y Salomón. Necesitamos considerar si verdaderamente estos autores tuvieron algo que ofrecer o si simplemente escriben para ofrecer algún tipo de motivación y nada más. Así que yo lo invito para que usted me acompañe a la Sagrada Escritura y juntos podamos entonces comenzar por examinando cada uno de estos autores. Entonces, vayamos a la palabra de Dios. Yo quiero en este momento comenzar por Moisés. ¿Quién fue Moisés? Quizás no es un secreto para muchos. Quizás no es algo completamente oculto el saber quién era la persona de Moisés. Cuando leemos la Escritura, encontramos que Moisés se destacó en el Antiguo Testamento por varios asuntos. En primer lugar, Moisés fue el hombre llamado por Dios y preparado por Dios para sacar a su pueblo libre de Israel. Libertador, si usted lo quiere llamar de esa manera. En segundo lugar, además de libertador, el segundo rol de Moisés fue el de ser legislador. Si lo queremos llamar, fue el primer líder del pueblo de Israel una vez que éste salió libre de Egipto, una vez que éste entonces cruzó el Mar Rojo y luego entonces empezó la travesía por el desierto hasta que finalmente llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Moisés fue el líder de Israel y a través de él Dios dio instrucciones, principios, normas que fueron después implementadas dentro del mismo Israel. Tercer detalle, y me parece a mí el más importante de todos. Cuando usted analiza la Escritura, usted va a encontrar que el primer autor bíblico fue Moisés. Usted va también a encontrar que entre Adán y Moisés, la transmisión de la revelación divina fue netamente verbal. Dios le hablaba a Adán, Dios le hablaba a Noé, Dios le hablaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, y todo era verbal, transmisión verbal, comunicación verbal. Es con motivo del éxodo de Egipto, la salida ya no de una familia patriarcal, sino de una nación, que ahora Dios ve necesario y ve apropiado que su revelación no solamente sea verbal, sino también escrita. Y por eso entonces Dios instruye a Moisés para que éste sea el primer autor bíblico. Lo podemos leer allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 33 y en el versículo 11. Podemos comenzar leyendo allí. No es el único pasaje, pero vamos a quizás a leer ese. Y de pronto también me gustaría invitarlo para que me acompañe también a leer allá en el capítulo 17 y en el versículo 14, que quizás es la primera referencia bíblica que usted va a encontrar acerca de escribir algo que debe de quedar entonces plasmado. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Primera instrucción divina para que algo sea escrito. Y esa fue dada a Moisés. Luego entonces vamos al capítulo 33, que fue el pasaje que le mencioné inicialmente, capítulo 3, y entonces el versículo 11. Y aquí también aparece un principio extremadamente importante. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, yo le pregunto a usted, mi querido amigo, si Dios hablaba cara a cara con Moisés, y si Dios le dio la instrucción a Moisés de escribir, ¿será que la composición de Moisés es inspirada por Dios
y es tan valiosa, bien sea uno de los primeros 5 libros de la Biblia llamado Pentateuco, o bien sea el primer libro de la Biblia llamado Job. A mí me parece que si Dios habló cara a cara con Moisés y le instruyó para que escribiera, es porque entonces el contenido de Moisés es inspirado por Dios. El siguiente autor es el rey David. Y el rey David tampoco es un extraño dentro de la escritura. El rey David fue elegido después de la caída o después del fracaso del rey Saúl. Y la misma escritura me dice a mí allí que este rey David, al ser elegido por Dios, Dios no solamente lo vio a él como él era, sino que también hizo declaración acerca de este rey David. Por ejemplo, vamos a leer un par de pasajes. El primero lo vamos a encontrar allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7. Nuevamente, lo animo, si usted tiene la palabra de Dios consigo, por favor, ábrala conmigo, acompáñeme. En el capítulo 16 y en el versículo 7, la escritura me dice que en el momento en que Dios está dirigiendo a Samuel para poder entonces reemplazar a Saúl, Dios le declara lo siguiente al profeta. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que el hombre, porque Jehová, no mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y ahora noten ustedes cómo llega Dios a llamar o a considerar a este rey David. Acompáñeme al Nuevo Testamento brevemente. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, y en este libro vamos a leer allá en el capítulo 13 y el versículo 22 la siguiente declaración de cómo Dios llegó a mirar a David a pesar de sus fallas, a pesar de todo lo que él realizó. ¿Cómo lo consideró el Señor? Leamos, capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles y el versículo 22, correcto. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Qué interesante. A pesar de las fallas que cometió David, llegó a ser un varón según el corazón de Jehová. El mismo David dijo allá en Primera de Crónicas, en Segunda de Samuel, y les puedo también dar los pasajes, no los vamos a leer, pero les voy a dar los pasajes. Primera de Crónicas 28:19, Segunda de Samuel 21:1 y 23:1 y 2. El mismo David dijo que Dios le había revelado a él diferentes asuntos. O sea que al igual que Moisés, David fue un autor inspirado por Dios. ¿Qué podemos decir de Salomón, apreciado amigo? ¿Será que Salomón también recibió inspiración divina? La escritura me dice a mí que este Salomón comenzó a reinar temprano en su vida. Usted va a leer en 1 Reyes capítulo 3 que a él se le hizo la oferta que cualquier ser humano hubiera querido recibir de parte de Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón pidió un corazón dócil o sabio para poder guiar a este pueblo tan grande, un pueblo desafiante. Y la escritura me dice en el capítulo 3, a partir de los versículos 12 en adelante, que Dios le otorgó a Salomón su pedido, además de otros más. Le dio tanta sabiduría que ni antes ni después de él se levantaría un rey como Salomón. Fue dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cometió errores? Sí, pero fue dirigido
por el Espíritu de Dios. Me dice a mí el capítulo 4, versículos 29 al 34, que Salomón disertó sobre los árboles, la naturaleza, otros asuntos, escribió proverbios y llegó a ser considerado más sabio que los otros sabios de su época. Y cuando escribe el libro de los proverbios, escribe el libro de Eclesiastés, Salomón observa el comportamiento humano y llega a conclusiones dirigidas por el Señor. Y así escribe él magistralmente Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares principalmente. Así que tenemos a 3 autores inspirados por Dios para escribir una de las literaturas más ricas en este concepto de la vida, la muerte y la resurrección. Pero además de tener 3 autores inspirados, la literatura sapiensal también ha sido bastante única y especial para los escritores del Nuevo Testamento por algunas razones. Les voy a mencionar unas pocas. En primer lugar, la literatura sapiensal proveyó un buen fundamento para poder comprender los detalles acerca del sacrificio de Jesús. Es allí donde se encuentran expresiones tales como las que Jesús pronuncia en la cruz. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Aparece en el libro de los Salmos. En otra ocasión, tengo sed. Y en fin, otros pasajes mismos, y le puedo brindar a usted las referencias bíblicas, aparecen en el Salmo 22, por ejemplo, en el Salmo 17 también, donde se habla acerca de que tomaron sus vestimentas y echaron suerte sobre ellas, etc. Todas esas son extraídas de la literatura sapiensal. Así que si esa literatura fue lo suficientemente inspirada para que Jesús la utilizara en el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento también la citaran, no va a ser importante en este tiempo. Pero no todo termina allí. Porque la literatura sapiensal me dice a mí que los autores del Nuevo Testamento la emplearon para poder entonces ellos presentar una de las mejores cristologías que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por cristología me refiero al estudio de la persona y el ministerio de Cristo Jesús. Y muchos de los conceptos que los autores del Nuevo Testamento escribieron acerca de Jesús fueron extraídos de esta literatura sapiensal. Le doy algunas referencias. Por ejemplo, cuando usted va allá el Salmo 68, versículo 18, y luego lo compara con Efesios capítulo 4, versículo 8. Usted va también al Salmo 118, versículo 22, y lo compara con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. En fin, cómo los autores del Nuevo Testamento citan de esa literatura para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué les digo a ustedes todos estos detalles? ¿Por qué razón? Nuevamente, es una literatura central en la Escritura, pero no ha sido muy bien aceptada en algunos círculos cristianos. Piensan que esta literatura no sirve para hablar del concepto de la muerte y la resurrección de Jesús. Y también del ser humano. Y por esa razón entonces citamos. Ahora, notemos algunos de los principios que surgen de esta literatura. Principios que son básicos, principios que son importantes en tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de la literatura sapiensal encontramos el principio que los animales y el ser humano siguen el mismo proceso de vida y muerte. Vamos a leerlo una vez más. Lo leímos en una presentación anterior, pero leámoslo una vez más. Lo invito para que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y entonces en el capítulo 3
Vamos ahora a mirar cómo estos siguen el mismo proceso, tanto el ser humano como el animal. No hay diferencia en este proceso. Capítulo 3, me dice a mí el versículo 18 y 19. Dije mi corazón en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Qué interesante. No hay diferencia en ese sentido entre el hombre y el animal. Todos seguimos el mismo proceso. Otro principio que nos presenta a nosotros la literatura sapiensal tiene que ver con el proceso de la muerte. Me dice a mí la palabra del Señor, allá en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que cuando el ser humano muere, el espíritu regresa a Dios, o sea, el aliento, el soplo de vida, regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo regresa al polvo de donde vino. No me está diciendo que cuando el hombre muere hay un espíritu que sale divagando o volando y que se va a cierto lugar. No. Me está hablando es precisamente del aliento de vida que regresa a Dios. Dos razones que mencioné en una ocasión anterior. Porque Dios es el dueño de ese espíritu. Él fue el que dio el aliento. Y en segundo lugar, porque cuando venga el momento de la resurrección, Dios se lo retorna a ese cuerpo que regresó al polvo. Otro principio que nos presenta la literatura sapiensal. Y en este principio me dice a mí que no hay vida durante la muerte. Y este es un principio fundamental que ustedes y yo necesitamos tener en cuenta. Porque hoy en día existe mucho la tendencia a creer y a pensar que cuando la persona muere, bien sea se va para el infierno si fue mala, se va para el cielo si fue buena, se va para el purgatorio si sus obras fueron más o menos, o se va para el limbo si era un pequeñito. Hay quienes dicen inclusive, está mirándome desde arriba o me está guiando desde arriba. La literatura bíblica me dice a mí, no hay vida durante la muerte. Leamos unos cuantos pasajes. Leamos, por favor. Usted tiene la escritura. Acompáñeme. Si tiene una libreta de apuntes y un lápiz, por favor, anote estos pasajes bíblicos. Después analícelos con más tiempo y más cuidado. Leamos, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 10 en adelante. Libro de Job, capítulo 14, versículos 10 en adelante. Como el patriarca Job lo presenta. Note, mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y agotóse el río, secóse. Así el hombre yace, y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán del sueño. Wow, interesante. Pero no es el único pasaje. Note usted el otro pasaje que aparece, y le cito nuevamente el libro de Salmo, el capítulo 30 o el Salmo 30 y el versículo 9. Salmo 30 y el versículo 9 lo voy a leer rápidamente. Salmo 30 y el versículo 9. Como los autores, pensando en este tópico, nos ayudan a aclarar un poco más este concepto. Salmo 30 y el versículo 9. Dice el autor, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y la respuesta es, obviamente, no. Ahora, otro principio que también es importante tener en cuenta, les voy a dar las referencias porque desafortunadamente no los podemos leer todos,
pero al menos quiero que usted tenga esa referencia. Cuando la persona muere, nos dice la Escritura, número 1, las emociones perecen. Eclesiastés 9:6 me lo dice. Los sentidos también paran de funcionar. Lo puede leer en Job 14:21. Las actividades también cesan. Lo puede leer en Eclesiastés capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 10. Ya todo eso para. A la misma vez me dice en el libro de Salmos 88, versículos 1 al 6, que aún los muertos hasta son olvidados. Qué interesante. Todo para en el momento en que el individuo fallece. Regresa al polvo y allí permanece hasta cuando venga el momento de la resurrección. Y es de ese último principio que quiero hablarle en los pocos momentos que nos quedan juntos. La literatura sapiensal también le habla a usted, apreciado televidente que me está escuchando en este momento, acerca de la mayor esperanza que Dios pudo y puede haberle dado al ser humano. Y es la esperanza de la resurrección. Allá en Job, el capítulo 19, versículos 25 al 27. Job, capítulo 19, versículos 25 en adelante. Me dice a mí la Escritura lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Sí, apreciado amigo, a pesar de la muerte y el dolor que ésta puede ocasionar, tenemos la mayor esperanza, y es en la promesa de la resurrección. Yo deseo ver a mi Dios. ¿Deseas también tú verlo? Dios te bendiga.